directa, que es, si yo sé las posiciones angulares que tiene cada motor, a cuál pose en 3 dimensiones voy a llegar con el efector. ¿Ya? Gracias. Y eso es como un ejemplo con los brazos, pero hay otros ejemplos también con los robots con ruedas. Vamos a ir... Este es como un resumen en 1 minuto de la clase, pero vamos un poquito más en detalle ahora. Bueno, a ver, voy a apagar la luz para que se vea mejor. La cinemática en el fondo estudia como las relaciones geométricas entre los grados de libertad, que son los que definimos como las variables que controlamos. Le hace, por ejemplo, los ángulos de los motores, las velocidades de los motores que avanzan o retroceden, etc. Y las variables del sistema en forma espacial, que, por ejemplo, están estas poses de una mano o algo así. No sé si alguna vez definimos lo que era una pose. No, ¿cierto? Una pose es una posición más una orientación. Por ejemplo, en 2 dimensiones, si nosotros tenemos un sistema de coordenadas y tenemos un robot, por ejemplo, un robot con ruedas, que tiene allá hacia adelante, nosotros podríamos estar interesados en saber en cada instante de tiempo la pose de ese robot, es decir, su posición, X, Y, y también el ángulo de orientación que tiene, ¿ya? Con respecto a un sistema de coordenadas global en este caso. Normalmente en los robots el X se anota hacia adelante, entonces este sería como el X del robot. Y si nosotros proyectamos eso para acá, entonces este sería como el ángulo de orientación que tiene el robot. Y entonces la pose en 2 dimensiones sería X y teta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Es súper simple, ¿cierto? Y en 3 dimensiones también existen poses, que sería como tomar un punto en 3 dimensiones, X y Z, y agregarle orientación en 3 dimensiones. ¿Cómo creen ustedes que se puede definir una orientación en 3 dimensiones? ¿Por qué te sentaste tan lejos? Bueno, pero si queréis, siéntate aquí. Podemos despejar. Simplemente por eso no valga la pena. ¿Tu nombre cuál era? Se me olvidó también. José. José. ¿Cómo crees tú, José, que se puede definir una orientación en 3 dimensiones? ¿Con ángulos también? ¿Con ángulos? ¿Con cuántos ángulos? Creo que 2. Ya. En verdad hay varias maneras distintas de definirlo. Si nosotros estamos interesados solamente en hacia dónde está apuntando el objeto, se puede definir con 2, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, como en una esfera unitaria, definir un punto, ¿ya? Hacia dónde está apuntando el objeto. Si yo tuviera, por ejemplo, como un láser aquí que está apuntando, me basta con saber esos 2 ángulos. Y no sé si lo ven, pero es equivalente como a una esfera unitaria. Se puede mapear a una esfera unitaria. Si además estoy interesado en la pose completa, va a haber un tercer ángulo, que es la rotación de este objeto en torno a ese eje, que sería como así. ¿Ya? ¿Lo ven? Y eso puede ser relevante. Por ejemplo, en este ejemplo de la mano que quiere tomar algo, no me basta solamente con que la mano llegue hasta ahí, sino que quiero además que llegue en este ángulo adecuado, si no, como que puede no servir, ¿ya? Tiene que llegar así para poder tomarlo bien, ¿sí? Ya. Entonces, ¿está bien tu respuesta? Y hay otras cosas que, o sea, y hay otros casos. Hay varios sistemas de referencias para ángulos de 3 dimensiones, pero eso los vamos a ver durante la clase. Aprovechando, ¿nos queréis contar un poco de ti? Si quieres resumido, muy resumido, ¿qué estáis estudiando, por qué estáis acá y todo? Estoy en el 5º año, soy de computación y me parece interesante la rama de robótica, así que este es el primer curso que tomo, a ver ¿Qué tal? qué tal.
Bacán. ¿Y hay alguna otra cosa que nos quieras contar? Ya, gracias. Ah, ya. Bueno, en la cinemática no se considera la dinámica, ¿ya? En términos estrictamente físicos, la cinemática como que estudia solamente las posiciones, orientaciones, velocidades, etcétera, pero no se mete con el tema de las fuerzas, torques y todo eso, ¿ya? Por eso hacemos la distinción con la dinámica, ¿ya? Donde hay fuerzas, aceleraciones y torque. Y expresa relaciones en términos de poses, posiciones, orientaciones y o velocidades lineares y angulares, ¿sí? Entonces, bueno, como ya dijimos, el estado geométrico de un cuerpo rígido se puede definir como con una pose en 2 o en 3 dimensiones, ¿ya? Si nosotros tenemos como un sistema de coordenadas solidaria al objeto, el origen de ese sistema de coordenadas está en el centro. La posición del objeto la podemos definir como la posición de ese centro con respecto a otro sistema de coordenadas con el cual que estamos considerando como origen. Y los ángulos van a ser distintas relaciones que hayan entre los ejes de estos ejes y los originales. Hay distintas convenciones para los ángulos en 3 dimensiones, como acabamos de decir. Una que se usa bastante típica es yaw, pitch, roll, ¿ya? Y yaw, pitch, roll es una que es bastante cercana a lo que les dije recién. En el yaw pitch, si yo tengo hacia allá hasta x y aquí estoy en el ángulo 0, 0, 0, el yaw sería así, que también en las cámaras le llaman paneo o pan. Este sería pitch, que también se le llama tilt en las cámaras, y roll sería este, ¿ya? Es como si tengo una cámara, por ejemplo, con el roll se va a rotar la imagen, pero va a mirar hacia el mismo lugar. En cambio, con el yaw o pan, la imagen se va a mover de lado a lado, y con el pitch o tilt se va a mover para arriba y para abajo, ¿sí? Ya, aquí me imagino que en computación gráfica se usa exactamente, ¿qué es lo que estabas hablando tú? Se usa exactamente las mismas técnicas. Lo que se hace es definir, o sea, llevar todas las transformaciones y todas como a una álgebra lineal, y para ello podemos usar las matrices de rotación para definir las rotaciones y llevar todo, como decíamos, a ecuaciones lineales. Entonces una matriz de rotación en 2 dimensiones va a ser función solamente de un ángulo, el ángulo de rotación. Y se define de esta manera: coseno teta, menos seno teta, coseno teta. ¿Por qué sentido tiene esto? Que si yo tomo un vector xy y lo multiplico por esta matriz, el vector resultante de esa multiplicación va a ser el vector original rotado en ese ángulo, ¿ya? O sea, si tenía un punto aquí, x, y, y ahora tengo tengo un ángulo teta acá, y roto este punto, o sea, lo mantengo a la misma distancia, pero ahora rotado en ese ángulo, teta. Entonces este punto va a ser igual a ¿qué cosa? A r de teta, la matriz de rotación de teta, por xy, ¿sí? Que si lo descomponen queda coseno teta por x menos seno teta por x en el x, y en el y queda seno de x, seno teta por x, coseno teta por y, ¿ya? Pero la gracia de usar la matriz es que esta es una notación mucho más compacta y nos permite poder operar de forma mucho más directa linealmente. Estas son las ecuaciones por componente de las cuales estaba hablando. De aquí se puede extraer directamente la matriz de rotación. ¿Alguna duda? Ya. ¿Qué pasó? Es que es complicado.
Sí, no tanto. Para esta diapositiva voy a apagar la tenue luz que hay, a riesgo de que se terminen de quedar dormidos los que aún no están. Pero en verdad no hace mucha diferencia. No sé si se alcanza a ver que ahí hay un plano que está en el eje, en el plano IZ, que está como verde, ¿ya? Entonces, si nosotros rotamos en este plano, en el plano IZ, es lo mismo que una rotación en torno al eje X, ¿ya? A esa rotación le podemos llamar θ sub X, porque es en torno al eje X. Entonces, podemos hacer una rotación en 3 dimensiones que sea equivalente a una rotación solamente en torno al eje X, ¿ya? Esa rotación, como es en torno al eje X, le vamos a poner R sub X. Y la matriz de rotación en torno al eje X, si tenemos un ángulo θ sub X, es esta. Fíjense que es bastante similar a la matriz de rotación en 2 dimensiones, ¿ya? De hecho, lo que está aquí es como igual, pero se le agregó esta fila y esta columna, que se parecen, son como sacadas de la matriz de identidad. ¿Qué sentido tiene eso? Que esta matriz no afecta para nada las coordenadas X del punto. O sea, si yo tengo un punto y lo roto en torno al eje X, su valor en X no va a cambiar, ¿cierto? Su coordenada X no va a cambiar. Si lo multiplico por esta matriz, su coordenada X no va a cambiar. Por eso tiene este 1 y este 0. Es decir, X va a ser igual al X del punto original. Y en cambio las coordenadas Y y Z van a cambiar de la misma manera que cambian con una rotación 2D, porque esto en verdad es una rotación en 2 dimensiones, solo que en ese plano, en el plano IZ. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Y análogamente, ocurre lo mismo para el eje Y, que entonces estaríamos rotando en el plano XZ. Fíjense que ahora se produjo una... O sea, ahora la fila y la columna que se parecen a la de la identidad son la segunda, porque estamos manteniendo invariante el eje Y, o la coordenada Y. Y ocurre lo mismo para el eje Z y el plano XY. Eso sí se ve mejor. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, yo soy de los que creen que no hay preguntas tontas, pero tengo que decir que esta particularmente es una pregunta para nada tonta. Y la respuesta es bastante simple, es que todo esto sigue la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, si nosotros nos paramos en el eje Z, esta rotación es como la más parecida a la original, ¿cierto? Porque aquí tenemos como replicado el plano XY, ¿cierto? Y esta es exactamente igual a la rotación que teníamos en 2 dimensiones. De hecho, se me olvidó cuando hice el copy-paste ponerle aquí los sub-z. Pero esto es igual. Entonces, en la regla de la mano derecha, nosotros vamos de X hacia Y, ¿ya? Y rotamos en Z. En el caso de las rotaciones en torno a X, vamos de Y a Z. Entonces sería como el equivalente. A ver, en el caso Z vamos de X a Y. En el caso de X vamos de Y a Z. ¿Ya? En estos casos siempre nos queda como ordenado. Nos queda primero la variable que está más arriba y después la posterior, en el orden que tenemos estas matrices. O sea, aquí vamos de esa a esa y aquí vamos de esa a esa. Pero en cambio aquí, si nos ponemos en el eje Y y aplicamos la regla de la mano derecha, esto va a ir de Z a X, el ángulo, crece hacia acá.
¿Ya? Y por lo tanto, queda como el orden invertido. Pero si sigues este orden, te vas a dar cuenta que las tres matrices son coherentes. ¿Me explico? O sea, siempre ese signo negativo que está ahí va a estar en esta variable. ¿Sí? Ya. Bueno, hay un teorema que creo que se llama el teorema de Euler, que dice que cualquier rotación en tres dimensiones se puede hacer como una composición de rotaciones de las básicas que teníamos ahí. ¿Ya? Y esas composiciones, por lo tanto, son súper relevantes y se pueden ver de la siguiente manera. Si yo tengo dos rotaciones, cualquiera, como por ejemplo esta, o quiero rotar en dos ángulos, digamos. Esto puede estar visto en dos dimensiones, θ1 y θ2. Y quiero componer dos rotaciones, o sea, tomar un punto, lo roto una vez por este ángulo y después el resultado lo vuelvo a rotar. Puedo hacer un operador que en verdad sea la multiplicación de las dos matrices de rotación y aplicarle directamente esa rotación a este. ¿Ya? O lo que es equivalente, puedo aplicar una rotación de la suma de los ángulos, si estoy trabajando en dos dimensiones. Ahora, esta fórmula vale para dos dimensiones, o sea, cuando en el fondo son ángulos sobre el mismo eje, son rotaciones sobre el mismo eje. Pero esta de acá arriba en verdad es más general que eso. Si tengo dos rotaciones que pueden ser incluso sobre ejes distintos, puedo hacer esto de, en el fondo, aplicar como una asociatividad y primero multiplicar las dos rotaciones y después aplicarlas sobre el punto. Y va a ser equivalente a aplicar una sobre el punto y después aplicar la otra. ¿Sí? Bueno, como decíamos, lo acabo de decir, si compongo las rotaciones básicas en tres dimensiones, puedo lograr cualquier rotación. Ah, no, ahora me acuerdo, lo que dice el teorema de Euler, en verdad es otra cosa. Es que cualquier rotación en tres dimensiones es equivalente a una rotación sobre un solo eje. ¿Ya? Si yo tengo cualquier objeto y después pongo el mismo objeto en otra rotación cualquiera, existe un eje en tres dimensiones bajo el cual, si yo roto en torno a ese eje, puedo llegar de acá a allá. ¿Sí? Y eso también se puede hacer de esta manera, componiendo rotaciones. En este caso, como convención de Euler, que no sé si la inventó Euler, pero se llama así, consiste en aplicar primero una rotación sobre el eje Y, luego una sobre el eje X y otra sobre el eje Z. Pero hay otras convenciones. Está esta de la cual hablábamos, que era yaw, pitch, roll. Aplicamos primero una rotación sobre el eje Z, luego una sobre el eje Y y otra sobre el eje X. Obviamente, una misma rotación, si la descomponemos siguiendo cualquiera de estas convenciones distintas, nos van a dar distintos ángulos, porque son ángulos que significan cosas distintas. Pero finalmente vamos a llegar a la misma rotación al final. Son como espacios distintos o formas distintas de representar el espacio de las rotaciones en tres dimensiones. ¿Alguna pregunta? Ya. Y con eso llegamos a la herramienta que se usa como en forma estándar para calcular las cinemáticas, que son las matrices homogéneas. Las matrices homogéneas son las que nos permiten hacer simultáneamente una rotación y un desplazamiento. O sea, si yo tengo una pose en tres dimensiones, si yo tengo un punto en tres dimensiones, puedo aplicar sobre ese punto una rotación y un desplazamiento al mismo tiempo utilizando una matriz homogénea. La matriz homogénea siempre tiene esta forma de aquí, ¿ya?
puede ser también en 2 o en 3 dimensiones, igual que las matrices de rotación. En este bloque de acá hay una matriz de rotación que corresponde a la rotación que se aplica con esa matriz homogénea, que es esta rosadita, esa R rosadita. Obviamente la dimensión de ese bloque depende de si la matriz es de 2 o de 3 dimensiones. Si es de 2 dimensiones, esto va a ser de 2 por 2 la matriz de rotación, y si es de 3 dimensiones va a ser de 3 por 3. Acá hay un desplazamiento, un delta X. ¿Ya? Ese delta X nos va a permitir mover un punto, nos vamos a cambiar para acá, para aprovechar el espacio, de la siguiente forma. Si nosotros estábamos originalmente aquí, este es nuestro punto, entonces, y nos cambiamos acá, este punto de acá va a ser P más delta X. ¿Sí? Ese sería este delta X de acá, ese vector. Ese es un desplazamiento. Acá abajo, bueno, la altura de ese vector obviamente también depende de si esto es de 2 o de 3 dimensiones. ¿Ya? Y acá abajo vamos a tener un vector acostado de puros ceros y acá en la esquinita un 1 escalar. O sea, la matriz homogénea en el caso de 2 dimensiones es de 3 por 3 y en el caso de 3 dimensiones es de 4 por 4. ¿Ya? Porque la matriz de rotación tiene el número de dimensiones y aquí hay como una fila y una columna que sobran para cada lado. Aquí está el vector de desplazamiento. Las matrices homogéneas nos permiten operar vectores homogéneos. O sea, y el vector homogéneo se define de una manera muy simple. Es un punto en 2 o en 3 dimensiones y abajo tiene un 1. Entonces, si nosotros tomamos un punto y lo multiplicamos por una matriz homogénea, vamos a obtener otro punto homogéneo. O sea, si tomamos un vector homogéneo y lo multiplicamos por una matriz homogénea, vamos a obtener otro vector homogéneo cuyos valores van a ser el resultado de tomar ese punto, desplazarlo por eso y rotarlo por eso. ¿Sí? Si quiero que el punto no se mueva, no haga nada, es con matriz identidad, ¿no? Claro, porque las matrices de rotación que con ángulo cero son siempre la identidad en cualquier ángulo. O sea, bueno, en 2 dimensiones en particular, esto con θ 0 es 1, 1, 0, 0. Y lo mismo en todos esos casos. Hay 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y bueno, y las traslaciones serían 0. O sea, este desplazamiento sería puro 0. Si ahí tengo como un bloque de identidad, acá voy a tener puro 0, hay puro 0 y ahí un 1 va a ser una identidad. ¿Sí? Lo cual es lo que uno esperaría, ¿cierto? Porque así el resultado va a ser lo mismo, era el vector original. Enzo, ¿tú tenías una pregunta? Sí, pero me lo respondí, pero cuando ¿importa el orden de si se hace el desplazamiento o la rotación primero? Sí, por supuesto. No es lo mismo rotar y después desplazar que desplazar y después rotar. ¿Y cuál se hace primero? Ahí se rota y después se desplaza. Ahí se rota y después se desplaza. Sí, yo dije lo inverso. Bueno, no sé si el video no me va a permitir mentir, así que no voy a... Voy a hacer una pequeña observación, que más que un vector es una posición en el espacio. Un vector en realidad no contiene posición, es solamente una dirección. Y hay ocasiones, por lo menos en el mitográfico, donde uno necesita transformar un vector que es solo la dirección, sin la posición, entonces en vez de poner un 1, poner un 0. Ahí no se considera la traslación, solo la rotación. Ya, entiendo. ¿Puedes repetir esa rotación que no se escucha? Ya, no, ya, o si querías hablar para allá, háblale a nuestro público en Miami, Fort Lauderdale. La observación es que esa representación homogénea, más que un vector, es una posición en el espacio, y los vectores en sí no contienen posiciones, son solamente direcciones. Y hay ocasiones en las donde uno necesita rotar una dirección sin considerar la posición, y en ese caso, en el vector homogéneo, en vez de poner 1, le coloco un 0. Ahí solamente la posición y no la traslación. Ya. Ok. Sí, me parece bien hacer esa salvedad. Podríamos llamarle vectores
en el fondo a desplazamientos sin tener un origen fijo, ¿ya? En ese caso, esto sería un vector, pero eso no. Esto sería un punto, ¿ya? Ya. Ahora, respondiendo a la pregunta de Enzo, no da lo mismo el orden, y la razón es muy simple. Podemos verla intuitivamente primero, pero la podemos decir de la siguiente manera: si yo primero desplazo y después roto, el desplazamiento también va a quedar rotado. En cambio, si roto y después desplazo, solo se va a rotar el punto original, pero el desplazamiento no va a quedar rotado, ¿ya? O sea, si yo tengo un punto originalmente acá y tengo un desplazamiento a lo mejor ahí y una rotación en este ángulo, si yo roto y después desplazo, voy a quedar, a lo mejor pongamos una rotación más grande para que se note la diferencia. Pongámosle que sea de 90 grados, ahí. Si yo roto y después desplazo, voy a quedarme aquí primero y después voy a desplazar en esto. Entonces me quedo acá. Pero si yo desplazo y después roto, voy a moverme acá y después voy a rotar todo esto hasta acá. Entonces me voy a quedar aquí. Esta es la opción 1 y esa es la opción 2. ¿Sí? Básicamente, como decíamos, la diferencia es si el desplazamiento queda o no rotado. Aquí no queda rotado y ahí sí queda rotado. ¿Sí? El ángulo entre eso y eso sigue siendo el mismo θ. Este sería P más delta X, o sea, RP más delta X, y ese sería R factor de P más delta X. Ya. En este caso en particular lo que se hace es esta opción. Primero se rota y después se desplaza, ¿ya? Y se puede ver muy simple acá. O sea, si nosotros hacemos esta multiplicación matricial, multiplicamos h por x, lo que vamos a obtener, h por x, lo que vamos a obtener va a ser, por bloques, rx más delta x, y abajo vamos a obtener un 1. ¿Sí? Este 1 siempre se conserva ahí, porque está este 0, 1. Está hecho esto de manera que eso ocurra. ¿Sí? O bueno, si quieren, le llamémosle 0 traspuesto por x más 1 por 1, ¿sí? Que es 1. ¿Sí? Entonces esto corresponde a rotar el vector original y después desplazarlo por delta x, que sería este caso. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, vale. Nunca me trajeron el puntero, ¿cierto? No. Bueno, y ahora vamos a hablar de la cinemática directa, que fue lo primero que mencionó Ronnie. La gracia aquí es entregar el estado del efector en función de las órdenes a los actuadores, que pueden ser motores u otro tipo de actuadores. Por ejemplo, cuando tenemos, en el caso de las extremidades articuladas, como estos brazos, nosotros queremos saber, pongamos un caso en dos dimensiones. Supongamos que tenemos aquí una base que está fija, por ejemplo, y tenemos un robot que es un brazo en 2 dimensiones y que tiene 2 palitos que están actuados, uno aquí con un cierto ángulo θ1 y acá otro con otro ángulo θ2, y nosotros queremos poder controlar o saber cuál va a ser la posición del efector, que es el extremo de este palito, llamémosle x, y. Entonces la cinemática directa, o le podemos llamar x vector, normalmente a las posiciones de los joints o de las articulaciones, en vez de θ se les dice q, por eso ahí está de esa forma. Entonces, en este caso, la cinemática directa va a ser cómo yo puedo calcular este x en función de los q, ¿ya?
o dicho de otra manera, x, y en función de q1, q2. ¿Se entiende? Y la verdad es que esta normalmente es la más simple, me refiero a la cinemática directa, y siempre tiene, en teoría, alguna solución. ¿Ya? Puede que esa solución no sea factible a veces. Por ejemplo, si este es un brazo real, el Q2 puede no estar definido para ciertos ángulos. Por ejemplo, puede ser que se pueda cerrar hasta un máximo, aunque teóricamente podría darse vuelta, así como no lo voy a hacer con mi brazo porque puede ser un poco doloroso, pero podría pasar hacia allá, o pueden haber limitaciones como la que yo tengo en mi codo, ¿cierto? No puedo ir más allá, también me dolería si trato de ir más allá. O a veces pueden haber obstáculos, ya, pero ese es harina de otro costal, que pueden hacer que eso también sea no factible. Ya, pero el concepto aquí es que estas, que son las variables que yo controlo, por ejemplo las posiciones de los joints, ¿cómo paso de ese espacio de las variables que yo controlo al espacio de las variables que me gustaría controlar, que me interesan, como la posición del extremo del brazo? Esa es la cinemática directa. En el caso de los robots móviles, muchas veces nos resulta fácil, por ejemplo en un robot diferencial o Ackermann, como un paso intermedio, poder estimar la velocidad instantánea del robot hacia adelante. Si este, por ejemplo, es un robot diferencial y ese es su eje X, ya dijimos en la clase pasada que estos robots, los diferenciales y los Ackermann, no tienen velocidad instantánea lateral, ¿cierto? Sino solamente hacia adelante y hacia atrás. Entonces podríamos definir esto como es lo que, si no me equivoco, ahí le estamos llamando Q vector, o llamémosle X' mejor, ¿ya? La velocidad con la cual se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Y tiene también una velocidad angular, que como vimos también se puede controlar fácilmente. Entonces normalmente estos robots van a describir trayectorias como arcos de circunferencia, instantáneamente al menos. Y el punto es cómo yo puedo controlar la velocidad perdón, me equivoqué con lo que estoy diciendo. Ya, es que en verdad hay dos formas de verlo. Pensé que vamos a mencionar las dos para no dejar esto incompleto. Hay dos pasos en verdad. Un primer paso sería tener las dos velocidades de las ruedas. En el caso, por ejemplo, de un robot diferencial, la velocidad de la rueda izquierda y de la rueda derecha. Y en base a eso calcular la velocidad instantánea y la velocidad instantánea angular. Y hay un segundo paso que sería, bueno, si yo durante un cierto intervalo de tiempo me estoy moviendo a una cierta velocidad lineal y a una cierta velocidad angular, ¿en qué pose va a terminar el robot? ¿Ya? Si se fijan, son dos pasos que sobre cada uno de los cuales se podría definir una cinemática directa y, como vamos a ver más adelante, también una cinemática inversa. No sé si esto quedó claro. Por un lado, si sé la de cada rueda, puedo saber la instantánea del robot hacia adelante o hacia atrás y la de giro. Y por otro lado, si sé esas dos y se mantienen fijas durante un tiempo, o sé esas como una función del tiempo y las integro, aunque sea algo raro, puedo saber dónde va a terminar el robot al final. Esa es otra cinemática directa. La cinemática directa se puede usar para odometría. Ese es un concepto que no hemos mencionado, pero ahora lo vamos a mencionar. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la odometría? ¿Medir distancia? ¿Ah? ¿Medir distancia? Sí, puede ser una buena definición. En verdad, la odometría es cuando el robot tiene algún sensor interno que le permite saber cómo se está moviendo. Que no tiene que ver con los sensores con inferir cómo se está moviendo a través de sensar el mundo, ¿ya? Si yo estoy aquí y camino hacia allá, tengo una fuente de información súper directa, gracias por seguirme la cámara, súper directa de cuánto me estoy moviendo, porque puedo ver cuánto se está moviendo la puerta con respecto a mí. Y eso es demasiada información. Entonces, si ahora yo cierro los ojos y voy hacia allá,
igual sé que más o menos estoy avanzando. Y esa información la puedo tener porque tengo muchos sensores internos como de tacto, acelerómetro, etcétera, que me permiten saber que me estoy moviendo. Son mucho menos precisos, pero ayudan. Y básicamente lo que se hace en esos casos es que si yo tengo una estimación en cada instante de tiempo, como lo que dije acá en el segundo caso, de cuál es mi velocidad instantánea en función del tiempo, yo puedo más o menos integrar eso en el tiempo y quedarme con una estimación de cuánto me desplacé. Eso puede hacerse solo con posiciones o también con poses, porque si yo voy avanzando también puedo estimar que a lo mejor estoy rotando un poco y eso quiere decir que mi pose cambió no solo en su posición, sino también en su orientación. ¿Sí? Ya, si ahora hacemos un zoom un poco más detallado en este tipo de casos, ¿ya? Robots articulados, un ejemplo notable de los cuales son los brazos, de los cuales hemos hablado. Este tipo de robots los podemos modelar como un conjunto de links, se llaman links, pero son como palitos que unen articulaciones o que están unidos por articulaciones. O sea, es como una secuencia. Parto con un punto fijo, tengo una articulación, después un palito o un link, otra articulación, otro link, otra articulación y así sucesivamente, n veces. Las articulaciones no tienen por qué estar todas en el mismo, rotar todas en el mismo plano. De hecho, no tienen por qué rotar todas en un plano. Hay algunos tipos de articulaciones que rotan en dos planos, o incluso podría ser que una muy compleja rote en 3. Pero al menos no es raro que hayan algunas que roten en 2. Ahora, normalmente cuando hay articulaciones que rotan en más de un eje, se construyen físicamente con más de un motor. Un motor para un eje y otro motor para otro eje. Normalmente el largo de los links es fijo, ¿ya? Y por lo tanto como las variables que se controlan son los ángulos en las articulaciones, ¿no? Pero hay excepciones a eso, y en ese caso hablaríamos de que se tienen actuadores lineales. Los actuadores lineales son estos que permiten como encogerse o agrandarse. Por ejemplo, hay neumáticos, hidráulicos, como estos también sin fin, tornillos, etcétera. Son actuadores que permiten como un palito alargarlo o encogerlo. Pero lo más común es que esos sean de largo fijo. La cinemática de un robot articulado se puede resolver obviamente usando matrices homogéneas. Y para ello, como hay una secuencia de joints y links, nosotros podemos irlas multiplicando. Si tenemos una secuencia de dijimos que teníamos una secuencia de links y joints, ¿cierto? Entonces, en el link vamos a tener una cierta matriz homogénea que va a describir la transformación que produce este link, y en el joint vamos a tener otra, ¿ya? Y así sucesivamente, es una secuencia. Pero siempre es link, joint, y así sucesivamente. Entonces eso lo podemos ver como una pitatoria de este estilo, más o menos. En verdad, más general sería decir que hay como una secuencia de varios de estos, ¿sí? Y finalmente, un poco parecido a lo que mencionaba Ronnie hace un rato, ponemos un punto homogéneo que está en 0. Y lo que logramos con eso es que vamos a poder, o sea, el resultado de toda esta multiplicación va a ser finalmente el punto X, que es este extremo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros partimos aquí, ya a esto le llamamos nuestro origen, dicho de otra manera, y por lo tanto este va a ser el punto 0. Este es 0, ¿ya? En nuestra definición. Si lo llevamos a un vector homogéneo, sería un vector 0 con un 1 abajo, ¿sí? ¿Qué es eso? Y después lo vamos a ir transformando en cada joint y en cada link. Entonces le vamos a ir agregando estas multiplicaciones a la izquierda, cada una de ellas. Este sería como el link más cercano al origen, y acá estaría el link más cercano al efector. ¿Sí? De manera que
este sea el primero que se le aplica al origen, y así sucesivamente se van aplicando hacia allá. La gracia de estos sistemas articulados es que se pueden hacer ciertas simplificaciones. Como los links son de largo fijo, se pueden ver como traslaciones puras. Entonces, la matriz homogénea que los representa en la rotación corresponde a una rotación con ángulo cero, o una matriz de identidad, ¿ya? Y solamente la parte de interés va a estar aquí. O sea, esto es como una gran matriz de identidad que tiene solamente esa columna o esa parte de esa columna cambiada. Es un desplazamiento nomás. Y por otro lado, en los joints no hay desplazamiento. Yo parto aquí y termino aquí, solo que con un ángulo cambiado. O sea, a lo mejor llegué aquí como en ese sistema de referencia, donde ese sería el X. Sería bueno tener una tiza de otro color. ¿No hay lápices? Quizás con estos lápices mejor. Claro, yo, por ejemplo, aquí parto con ese sistema de referencia. Voy a dibujar el puro eje X. Y después me voy a mover acá. O sea, voy a rotar acá a lo mejor con ese joint. Voy a quedarme ahí. Después me desplazo con el link, quedo aquí. Después roto con el joint, quedo acá. Y después me desplazo y quedo aquí. ¿Se entiende? Entonces aquí solamente hay rotaciones en los joints. Y por lo tanto los desplazamientos que en las matrices homogéneas de los joints son cero. Y aquí lo relevante son esas matrices de rotación. ¿Sí? Las matrices de rotación son función de la posición que tiene el joint en ese momento. Y por eso toda la cinemática directa va a quedar como una función de las posiciones de los joints, que es lo que uno esperaría. ¿Ya? Y los largos de los links son parámetros que asumimos que son fijos, que quedan codificados aquí. ¿Sí? O sea, si estoy viendo la cinemática de mi brazo, aquí van a quedar los largos de cada uno de mis links, y acá esta es una función de eso que se supone que puede variar en el tiempo, que son las posiciones de los joints, de las articulaciones. Esas quedan influyendo en esta matriz de rotación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? Quiero ver cuánto nos queda para ver. Ok. Ching. Ok. Tu nombre es Mario, ¿cierto? ¿Tú estás estudiando computación? ¿Y en qué año vas? ¿Entre cuarto y sexto, algo así? Ya. No es tan complicado como crees. De hecho, hay muchos alumnos que están en la misma situación. Y eventualmente todos... No sabía cómo pasarlo a un valor numérico. Ya. Ok. Se puede pasar como con una media y varianza, quizás. Ya. ¿Por qué tomaste este curso? Me interesa aprender sobre los robots. Ya. En general, cualquier cosa. En realidad me interesa más como el tema de la inteligencia artificial y eso, pero yo creo que todo es importante, porque al final cómo los robots se mueven o entienden el entorno es una cuestión súper importante respecto a cómo podrían llegar a procesar la información finalmente. Es que es cosa de mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que no es como que tengamos el cerebro separado del cuerpo, todo afecta a lo mismo y es una sola máquina, entonces todos los aspectos son importantes. Bueno, esa es como la idea bonita. Gracias. ¿Y hay algo más que nos quieras contar de otras cosas que te gusten? Bueno, en particular me esperaba encontrarme con esto de las matrices de rotación, pero supongo que era súper obvio. En todo caso, yo ya había estudiado algo así para otro curso y es como interesante, pero lo mío
¿Para geometría computacional? O sea, ¿para computación gráfica? No, para otros más que no quiero mencionar. Ahí fue con el tema de los ángulos de Euler y todo eso. Que es Ya. complicado. Y lo más importante que aprendí de eso es que las rotaciones no son computativas. O sea, el orden en que uno las aplica es súper importante. Sí, Era pensé que, básico, pero en ese tiempo no lo sabía. pensé que iba a decir, lo más importante que aprendí es que si alguna vez ves algo así en un curso, elimina y arranca. Ah, no, es que yo creo que en particular eso no es muy complejo. O sea, la notación se ve como un poco incriminante quizás, pero la idea detrás de eso es como igual sencilla, pues como básica. Ya, qué bueno que la encontráis sencilla. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees tú qué harías tú si yo te digo, o sea, primero, si yo te pregunto, en este caso, que es el caso súper simple de un robot que tiene 2 articulaciones y 2 links, ¿lo entiendes el dibujo? ¿Los links se tiran en este ejemplo? No, los links son fijos, es lo que acabamos de decir. Se asumen que siempre... El punto es que está la articulación. Los links son los palitos. Este es un link y este otro, pero no se encogen, tienen un largo fijo. Digamos que tienen parámetros L1 y L2, conocidos y fijos. Lo que sí cambia son los ángulos, Q1 y Q2. Y está, por otro lado, el punto XY, que es la posición del efector. En verdad también podríamos agregar θ, pero por ahora trajimos solamente con XY. Con θ me refiero a ese ángulo. Si ponemos aquí como una línea horizontal, ese ángulo. ¿Sí? Que también lo podríamos calcular, pero en verdad ese es súper fácil. Ese es solamente algo así como Q1 más Q2 si definimos el 0 con el brazo así como acostado. Pero lo que es un poquito más interesante es el XY. Entonces la pregunta es, si solamente consideramos como el XY del efector, ¿cómo definirías tú la cinemática directa? ¿Qué es la cinemática directa? Era aplicarle las matrices de traslación y de rotación, ¿no? Ya, esa puede ser, esa es como quizás cómo resolverlo, pero así como conceptualmente, ¿qué sería la cinemática directa? Establecer como la posición del punto en el espacio. Claro, en función de... Ah, era eso de en función de calcular la velocidad instantánea, ¿no? ¿De quién es esto? ¿Me dais? Me está torturando esta cuestión. Aparte que los veo a todos tomando agua y me da demasiado así. Velocidad instantánea. En este caso no estamos hablando de velocidades. Estamos hablando de posiciones solamente, estáticas en un instante de tiempo. Bueno, o sea, si yo quisiera calcular cualquier cosa respecto a ese punto, tendría que ver esos ángulos de rotación, ¿no? Y hacer los cálculos en función de la posición original del punto. Ya, aquí asumimos que la posición original del punto es siempre cero. Claro. Es cero. Puede que no lo sepamos. Ok, más o menos lo dijiste. La cinemática directa, como ya dijimos antes, es calcular la posición de ese punto, o sea, X, en función de cada uno de estos ángulos. Eso sería resolver el problema de cinemática directa. Y ahora, Mario, ¿cómo lo resolverías? También lo dijiste más o menos. Claro, bueno, o sea, si es cinemática simplemente tendría que aplicar seno y coseno en función de la posición original del punto, que al final es la misma idea de aplicar las matrices de rotación un poco. Sí, Incluyendo el tema de la traslación de que el punto no necesariamente parte en 0, 0. claro. En verdad no queremos jugar con seno y coseno directamente y para eso inventamos las matrices homogéneas. Entonces, lo que está en esa diapositiva es que la solución, bueno, y voy a pasar a la diapositiva siguiente porque ahí ya está la solución, es que el punto final va a ser igual, como dijimos, ponemos aquí un vector homogéneo 0 y vamos multiplicando por cada una de las matrices, desde
la más cercana a esta parte a la inversa. Eso está cambiado aquí. Parece que está mala la diapositiva. Yo creo que está al revés. ¿Ah? Por lo menos el cálculo de la matriz está bien. Es el punto en que se va transformando de a poco. Sí, el punto es que este punto está aquí. Y según yo, entonces deberíamos aplicar primero esa transformación, que es rotar. Lo que hace es que segundo está localmente en el espacio de coordenadas del final. Está en el origen del espacio de coordenadas. Esa matriz de allí lo que hace es convertir el espacio de coordenadas del final que está en el medio y después convierte el espacio de coordenadas del medio. Sí, tenéis razón. Tenéis razón porque está bien porque, por ejemplo, esta última rotación hay que aplicársela a todo el resto. Entonces, en verdad, lo que yo dije antes estaba mal. No, nosotros este punto no lo partimos acá, lo partimos acá. Y de a poco lo vamos llevando hasta a expresarlo en términos de ese punto en función de este sistema de referencia. O sea, es como que vamos moviendo el sistema de referencia. Entonces, lo primero que hacemos es el desplazamiento en L2, en ese link. Después rotamos según este joint de acá, una rotación en Q2. Después desplazamos en este link de acá. Y después rotamos en ese joint de acá. Sí, está bien. Bueno, esto son puras matrices, o sea, es simple de calcular y de hecho uno no tiene para qué meterse con seno y coseno directamente, como que basta con definir lo que es una matriz de rotación, puede ser una funcioncita que haga eso y después solamente multiplicar las matrices, ¿cierto? Por ejemplo en MATLAB o en C o en cualquier lenguaje donde se puedan tratar con matrices, esto es súper fácil de implementar de esa manera. Ahora podemos pensar en un brazo un poquito más complejo, que sería exactamente el mismo brazo de antes, pero que ahora no vive en un plano, sino que permitimos que viva en una esfera. ¿Ya? Y para eso, a todo esto, el otro no vivía en un plano, sino que vivía quizás más acotado a un semicírculo, quizás, una cosa así, ¿cierto? Porque no puede exceder, no puede ir más lejos que L1 más L2 en la distancia. Y en verdad tampoco pueden ir más cerca que L1 menos L2. O sea, es como una franja de un círculo, de un semicírculo o algo así. Este otro sería como una semiesfera, pero también con una semiesfera no factible en el centro, que sería como de nuevo de radio L1 menos L2. Y para poder llegar a salirse de un plano, tiene este otro link, ¿ya? Que lo hace rotar, que hace que el plano donde se mueven estos dos links, que sean como los links del brazo original, rote, ¿ya? O sea, el brazo original es así, se mueve así, ¿cierto? Y ahora le estamos agregando un link que permite que rote así, ¿ya? ¿Les quedó claro a todos? Ya. Entonces, la cinemática directa de ese brazo es igual a la del anterior, solamente que le agregamos una matriz más, que sería esta, que es la rotación de Q0. Fíjense que ahora son rotaciones en 3 dimensiones, a diferencia de antes, y estas dos rotaciones están en el mismo eje, que es el eje Y, ¿ya? Y ahora le agregamos una rotación en el eje Z. ¿Sí? O sea, aquí estamos definiendo que Z va hacia acá e Y va hacia allá, o hacia acá, da lo mismo. Pero Z va así. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No está muy convencido. ¿Agustín? ¿Sí? Ya. No lo hemos mencionado todavía, pero
el problema existe para cualquier robot, también el problema de cinemática inversa, que normalmente es más complicado. Y muchas veces es el que más nos interesa. Y es como, si ahora sabemos hacia dónde queremos llegar, también lo mencionó Ronnie cuando hizo el spoiler de toda la clase, cómo calculamos los joints, las posiciones de los joints que nos permiten llegar a ese punto. ¿Ya? Pero ya vamos a hablar un poquito de cinemática inversa. Antes de eso, vámonos ahora a los robots con ruedas, nuestros queridos robots con ruedas. Ahora estamos en otro mundo, ¿cierto? Ahora de partida no tenemos una base fija, sino que tenemos una base móvil que tiene ruedas. ¿Alguien, a propósito, me puede decir qué es un robot diferencial? ¿Quién no se ha presentado todavía? ¿Quién no se ha presentado todavía y tiene muchas ganas de presentarse ahora? ¿Quién no se ha presentado todavía y no tiene nada de ganas de presentarse ahora? Bueno, yo sé que puede ser que no tengan muchas ganas de presentarse, pero háganlo como un favor para el curso, para que nos conozcamos más entre todos. Puede ser interesante para ustedes también más adelante, conocer un poco a sus compañeros y que sus compañeros los conozcan. Si no se presentan ahora me voy a poner a llorar. Gracias. Con Johan. Y te fue muy bien. ¿En qué sentido no les fue muy bien o les fue muy mal? Ah. Esta clase termina a las 4, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué no hizo lo que tenía que hacer? ¿Creen ustedes? No saben. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? ¿Con qué sensor? Ya. Y la verdad, cuando la adaptación tuvimos un problema con los sensores principalmente que los pusimos y se perdió el tiempo. Ya. Bueno, ese problema lo voy a aprender a resolver bien en este curso. Así que si tienes un trauma o algo similar con eso, o una obsesión, ahora vas a poder patearle el trasero a ese problema. Oye, Jaime, ¿hay algo más que nos quieras contar? ¿De cosas que te gusten hacer o algo así? No. Gracias por salvarme del llanto, porque siempre me quita mucha energía. ¿Te acuerdas de lo que era un robot diferencial? Ah, ¿no viniste a la primera clase? Ya. Un robot diferencial es un robot que tiene dos ruedas actuadas, independientemente cada una de ellas, y donde ambas están en el mismo plano. Un ejemplo de ellos
son los robots Turtlebot que tenemos en el departamento. Y hay algunos proyectos con estos robots, así que... Pero hay muchos robots de los que existen con ruedas que son diferenciales. Diría que es como la configuración con ruedas más frecuente, según yo. La base puede tener cualquier forma. Lo importante es que hay un eje y en ese eje hay dos ruedas, una a cada lado. El Turtlebot es redondo, pero podría ser cuadrado, hexagonal o lo que sea. Y normalmente, como esto nos da dos puntos de apoyo, uno ahí y otro acá, y queremos que el robot sea estable, se le agrega a veces una tercera o quizás dos ruedas más que no son actuadas, que son ruedas locas o libres. Por ejemplo, puede haber una allí o una allí y una allí, que no ejercen, como decíamos, tracción hacia ninguna parte, ni influyen en nada. En teoría podríamos asumir que no ejercen ninguna acción sobre el desplazamiento ni rotación del robot, pero lo ayudan a mantenerse equilibrado en este plano. Y en los robots diferenciales, las ruedas, hay una rueda izquierda y una derecha, pongámosle left y right, y cada una de ellas se puede mover independientemente. Entonces con eso podemos lograr que el robot avance, retroceda, gire sobre su propio eje o haga combinaciones de avance con giro, retroceso con giro. Lo que no puede hacer nunca es moverse hacia los lados. Y de hecho sus velocidades instantáneas nunca en el eje Y, si a esto le llamamos el eje X y a esto le llamamos el eje Y, su velocidad instantánea en el eje Y es siempre 0. Entonces, en este tipo de robots, nosotros podemos estar interesados... Bueno, aquí hay otro dibujo de un robot diferencial. Aquí estas representan las ruedas libres de las que hablábamos y estas son las ruedas actuadas. Entonces, un parámetro importante es la distancia que hay entre las ruedas actuadas. Y en este caso, la variable controlada serían las velocidades de cada una de las ruedas. Y la variable que nos interesa controlar son, el efector es como la velocidad lineal en X y la velocidad instantánea angular. ¿Sí? Y aquí están las ecuaciones de la cinemática directa. Por el tiempo no las vamos a alcanzar a explicar, ustedes después las pueden mirar. A ver, déjame ver si es cierto eso. Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a por ahora saltarla y después si alcanzamos volvemos y las explicamos. Pero básicamente la idea aquí es que queremos poder calcular, o sea, un concepto importante es que nosotros podemos definir este centro de giro, ¿ya? Como dijimos siempre, este robot, igual que los Ackermann, está describiendo instantáneamente un arco de circunferencia. Y ese arco de circunferencia implícitamente tiene un centro de giro asociado. Ese centro de giro está siempre en el eje de las ruedas, ¿ya? En este eje. Puede estar allá hacia el infinito, en el caso en el cual el robot esté solamente avanzando o retrocediendo. O puede estar, por ejemplo, justo entre medio de las ruedas, en el caso en el cual el robot esté girando en torno a su propio eje. O puede estar en algún otro punto, que es cuando tenemos combinaciones avanzar giro o retroceder giro. ¿Sí? Aquí las ecuaciones no están expresadas en términos de ese centro de giro, pero finalmente podemos llegar a expresar la velocidad y la velocidad angular en función de las velocidades de las ruedas, ¿ya? Y aquí está cómo se derivan. De hecho hay una relación, una restricción bastante fuerte que hay, que es que la velocidad instantánea en esta dirección es una función lineal de la velocidad angular del robot. Y está dada por, o sea, esta variable es el radio de giro que relaciona a ambas. ¿Sí? Ya, si alcanzamos volvemos aquí.
Quería mencionar, eso sí, antes de que terminemos la clase, que existe el problema de cinemática inversa, que obviamente es el problema inverso al de la cinemática directa, pero tiene varias complicaciones más que las que tiene la cinemática directa. Y es importante porque es la que nos permite controlar a los robots de manera que lograr lo que nosotros queremos, como decíamos. O sea, por ejemplo, a mí, si tengo un robot diferencial, me interesa poder controlar al robot en términos de su velocidad y su velocidad angular. Y entonces, a partir de eso, saber cuáles son las velocidades que le tengo que decir a los motores de cada una de las ruedas que se muevan. Es como la pregunta que yo siempre me haría. O en este caso del brazo, como decíamos, a mí me interesa saber dónde, o sea, si yo sé dónde quiero poner la mano, me interesa saber qué ángulos le tengo que dar a los motores para llegar a ese punto. Por eso es como la pregunta más típica de hacerse. Pero tiene varios problemas. Uno es que pueden haber regiones infactibles, o sea, pueden haber puntos, por distintos motivos, que no existe ninguna combinación de órdenes que yo le dé a los motores que me permitan llegar ahí, ¿ya? En este caso del brazo están, por ejemplo, todos los puntos, como decíamos, más allá de L1 más L2, ¿ya? Si yo estiro el brazo lo más posible, supongamos que voy a llegar hasta L1 más L2. Y si ahora yo acorto el brazo lo más posible, voy a llegar a L1 menos L2. Entonces este sería L1 menos L2 y este sería L1 más L2. Nunca puedo llegar más allá o menos allá que eso. En el caso del robot diferencial también vemos que hay restricciones, sin mencionar, por ejemplo, el hecho de que no puedo tener desplazamientos laterales. Aquí también tenemos una restricción. Yo no puedo tener una velocidad lineal absolutamente independiente de la velocidad angular, o al menos eso tiene ciertas restricciones, ¿ya? Y están restringidos también por las velocidades máximas que pueda llegar a tener en cada rueda. Otro problema es que pueden haber múltiples soluciones. Por ejemplo, si tengo un brazo con 3 links que están en un mismo plano, como el del Turtlebot, que entre paréntesis va a entrar en la mini tarea 1, que la voy a enviar probablemente hoy día. Pueden haber distintas combinaciones de ángulos que me lleven al mismo punto, ¿ya? Entonces no es como un sistema de ecuaciones súper bien determinado. Y en general la cinemática inversa, por lo tanto, es un problema más difícil que la cinemática directa, ¿ya? O sea, es como resolver un sistema de ecuaciones pero no lineales. Entonces a veces pueden no tener solución, etc. Y la cinemática inversa del robot diferencial está acá. O sea, finalmente si yo conozco la velocidad y la velocidad angular, puedo llegar a despejar las velocidades de cada una de las ruedas en función de la velocidad y de la velocidad angular y de la distancia entre las ruedas. Creo que esta era la última. Sí. ¿Qué hora es? Quedan 5 minutos. Ya, veamos un poquito de la cinemática directa del robot diferencial que vamos a alcanzar. Ya, lo que dice la primera ecuación, ¿qué es? ¿Alguien me lo puede decir? Las primeras ecuaciones me refiero a las dos que están más a la izquierda. Ya. El radio de giro, pues es la mitad del radio de la separación de la rueda. Claro, hay un radio de giro que tiene cada rueda. Hay un radio de giro que tiene el robot, ya, que sería el radio de giro del punto medio entre las ruedas, que sería SR. Pero cada rueda también tiene su radio de giro, que sería en un caso R menos L medio,
R menos L medio y en otro caso R más L medio. ¿Sí? Esos radios de giro aparecen aquí. Y lo que dice esto simplemente es que la velocidad lineal de cada una de estas ruedas va a ser igual a la velocidad angular con el cual gira el robot multiplicada por ese radio de giro. ¿Sí? Porque si el robot, este es su radio de giro, está girando con respecto a este punto y gira y se mueve como diferencialmente hacia acá, en este diferencial el ángulo que se desplazó aquí, el ángulo de este como de traslación es igual al ángulo de rotación. ¿Sí? O sea, ese también es teta. ¿Se entiende? En el diferencial. Si esto lo llevo más en el tiempo, no necesariamente va a ser así, pero en el diferencial es así. Y por lo tanto, la velocidad angular, que sería cómo varía esta rotación en el tiempo, es igual a... este arco diferencial va a ser igual a teta por el radio de giro, que para el caso de la rueda de la rueda izquierda era L menos R menos L medio, y para el caso de la rueda derecha sería R más L medio. ¿Sí? Entonces, si ahora llevamos esto a velocidades, o sea, derivamos con respecto al tiempo, nos vamos a quedar con que omega por eso es igual a la velocidad instantánea, a cuánto varía a la derivada de este arco con respecto al tiempo, que sería la velocidad en la rueda. Entonces esta sería la rueda izquierda, la velocidad en la rueda izquierda, y esa sería la velocidad en la rueda derecha. ¿Sí? Y si pasamos dividiendo eso, creo que nos quedamos con las ecuaciones que estaban ahí, ¿o no? Ah, pero están al revés. ¿O no? No, están bien. Ya. Bacán. Luego, a partir de estas, si sumamos ambas ecuaciones, no, si, claro, en verdad que es mejor hacerlo con estas ecuaciones que tengo aquí. Si tengo estas ecuaciones y ahora las resto, entonces me voy a quedar con omega L, omega L igual BL menos BR. ¿Sí? Ah, ya, sí. Es que ya. Claro, este sería menos omega L. Si resto esa menos esa, pero si resto esta menos esta, sería omega L igual, bueno, pongámoslo, BR menos BL. ¿Sí? Y con eso llego a la ecuación que está ahí arriba. Y si ahora tomo estas ecuaciones y las sumo, vamos a quedarnos con omega R igual BL más BR. Si ahora paso dividiendo ese omega hacia allá y lo reemplazo por esto de acá, voy a llegar a la ecuación que está abajo. No sé si lo ven. Si despejo, lo que estoy diciendo es, si acá despejo omega y lo reemplazo en esta ecuación, o viceversa, y después paso dividiendo, me voy a quedar con la ecuación que está ahí. Ah, perdón, aquí me faltó un 2. Sí, porque aquí me queda omega R más omega R.
2 omega r igual BL más BR. Entonces, si, como digo, si reemplazo omega acá o acá y lo reemplazo en el otro, puedo despejar esta otra ecuación. ¿Sí? Y finalmente con eso... ¿Dónde está B? Ahí. Ah, bueno, esta restricción es la que ya habíamos dicho desde un comienzo. ¿Cierto? Que sería como aplicar estas mismas ecuaciones que hicimos acá, pero aplicarlas al centro del robot, porque V es la velocidad lineal que tiene el centro del robot. Y ahí no ponemos R más L medios ni R ni menos L medios, porque ahí está justo el centro de R. Entonces es una ecuación equivalente a estas dos, esa. Y esto de acá es simplemente reemplazar, creo que es exactamente esa ecuación que tenemos aquí. Esta, ¿cierto? Pero con el 2 abajo. Bueno, y con eso ya logramos despejar a partir de las velocidades cómo obtener el omega y el B. Y eso sí que el B nos va a quedar en función del R, pero el R lo pudimos calcular en este paso, el radio de giro. Ojo que eso no va a tener sentido, como dijimos, ese R podría ser infinito, y en ese caso esto se va a indefinir. ¿En qué caso ocurriría eso? Cuando hay una línea recta, pero ¿cómo podríamos identificarlo si tenemos solamente las B's de las ruedas? Que es como la entrada de nuestra cinemática directa. Cuando son iguales. Cuando son iguales las dos velocidades, el robot se va a mover, no va a girar, solamente se va a mover en una línea recta. Y de hecho lo que va a ocurrir con esta ecuación es que ahí abajo nos va a quedar un 0. Entonces se va a indefinir el radio, o se va a ir a infinito. ¿Sí? Y en ese caso no necesitamos resolver esto, sino que simplemente V va a ser igual a esas dos velocidades de la rueda y omega va a ser 0. ¿Sí? Ya, creo que estamos en la hora, así que lo dejamos hasta aquí. En la última diapositiva, sí, estamos pasaditos de hecho. En la última diapositiva sale la cinemática inversa. Y como les dije, hay una mini tarea, que hay una semana de plazo para resolverla, que consiste en la cinemática directa inversa del brazo del Turtlebot. Ahí está explicado. ¿Ya? Bueno, gracias por venir, que les vaya bien. Un gusto de verlos, nos vemos el martes.